La vida de Pedro Fernández, cuyo nombre real es José Martín Cuevas, es una historia de esfuerzo, talento y pasión que lo llevó a convertirse en uno de los grandes referentes de la música mexicana. Nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, en el seno de una familia de origen humilde. Su nombre artístico fue un homenaje a dos grandes leyendas de la música vernácula, Pedro Infante y Vicente Fernández, figuras que influenciaron profundamente su carrera y su estilo. Desde muy pequeño, Pedro mostró una personalidad fuerte y una pasión innegable por el canto. Una de las anécdotas más significativas de su infancia ocurrió cuando su familia sufrió un embargo. Durante ese difícil proceso, todas sus pertenencias fueron confiscadas, excepto una guitarra, que se convirtió en su tesoro más preciado. A partir de entonces, Pedro empezó a cantar para sus hermanos, marcando así el inicio de su amor por la música, un amor que lo acompañaría toda su vida. Su primer gran salto llegó en 1979, cuando protagonizó la película La Niña de la Mochila Azul, acompañada de un álbum del mismo nombre. La película y el tema musical se convirtieron en un éxito inmediato, consolidándolo como una estrella infantil en el mundo del entretenimiento. Durante su niñez, Pedro no solo conquistó la pantalla grande con películas como Amigo, El Oreja Rasgada, Mamá Solita y La Niña de la Mochila Azul, sino que también incursionó en la música, grabando canciones emblemáticas como Guadalajara y La Mugrosa. Un encuentro crucial en su vida ocurrió a los 12 años, cuando asistió a un concierto de Vicente Fernández. Impresionado por su talento, Vicente lo invitó a su camerino, donde, al escucharlo cantar, no pudo contener las lágrimas de emoción. Conmovido, Vicente presentó a Pedro ante los ejecutivos de la cadena CBS México, facilitando así el inicio de su carrera profesional. Aunque con el paso de los años Pedro ha relatado este episodio con algunas variaciones, la esencia de aquel momento se mantiene como uno de los hitos más importantes de su vida. En esa misma etapa, Pedro grabó una canción titulada Las Carreras de Caballos, que rápidamente se convirtió en un éxito local. Fue gracias a esa grabación que un empresario, impresionado por su talento, lo invitó a viajar a la Ciudad de México para realizar pruebas en la CBS, lo que lo llevó a firmar su primer contrato discográfico. A los 15 años, Pedro tomó la valiente decisión de mudarse a la Ciudad de México para continuar con su carrera artística. No obstante, en 2002, optó por establecerse en Monterrey, Nuevo León, buscando nuevas oportunidades y estabilidad para su familia. Durante sus primeros años, logró conquistar al público infantil con temas como Corriente y Canelo, Canto a la Madre, Amigos, Guadalajara y La de los Ojitos, entre otros. Con el paso del tiempo, Pedro fue evolucionando musicalmente, incursionando también en el pop con canciones como Maniquí, Coqueta, Muñeca de Ojos de Miel, Un Sábado Más y Delincuente. A los 18 años, decidió experimentar aún más, grabando versiones en español de éxitos internacionales como Callado de ABBA y Absurda Confidencia del grupo británico One. Además, participó en el proyecto discográfico Querida, donde rindió homenaje a Juan Gabriel, realizando incluso un dueto con la cantante venezolana Karina. Su versatilidad quedó aún más demostrada al integrarse al elenco de la telenovela Alcanzar una Estrella 2, formando parte del grupo ficticio Muñecos de Papel, junto a figuras como Ricky Martin, Angélica Rivera, Bibi Gaitán, Sasha Sokol y Eric Rubin. Aunque el proyecto tuvo gran éxito, Pedro prefirió seguir su propio camino, alejándose del grupo para enfocarse en su carrera como solista. Su siguiente álbum, Por un amigo más, incluía el tema del mismo nombre, que pese a enfrentar una demanda legal, se convirtió en un éxito rotundo, demostrando su tenacidad frente a las adversidades. Tras haber conquistado al público juvenil con su incursión en el pop y en la televisión, Pedro Fernández enfrentó uno de los momentos más complicados de su carrera. En 1990, después de varios éxitos, decidió hacer una pausa de 3 años en sus grabaciones debido a diferencias creativas con su disquera. La compañía le exigía dejar de lado la música ranchera, su verdadero origen, para enfocarse únicamente en el pop si quería seguir grabando. Pero Pedro,
fiel a sus raíces y a su identidad artística, se negó a abandonar el género que lo había formado. Su lealtad a la música mexicana fue más fuerte que cualquier presión comercial. En 1993, encontró una nueva casa discográfica, Polygram, que le permitió retomar su carrera en el rumbo que siempre había querido, la música ranchera. Su regreso fue aplaudido, no solo por su público de siempre, sino también por nuevas generaciones que empezaban a descubrir su música. En este periodo, Pedro grabó temas que reafirmaron su amor por el género. Lo mucho que te quiero, Gemma, Los dos enamorados y Serenata Huasteca. Entre ellas, destacó Tu ventana, una canción que rápidamente se convirtió en una de sus más queridas por el público. Su retorno al sonido vernáculo coincidió con una ola creciente de popularidad de la música ranchera juvenil, y Pedro fue uno de los primeros en apostar firmemente por ese movimiento. Ese mismo año, 1993, Pedro participó en la telenovela Buscando el Paraíso, donde interpretó el papel protagónico junto a Yolanda Andrade. La trama abordaba temas difíciles como delincuencia juvenil, abuso, drogas y conflictos familiares, y aunque era un proyecto arriesgado, Pedro demostró una vez más su capacidad actoral. En la historia, su personaje se enamoraba de la novia de su mejor amigo, interpretado por Alejandro Ibarra, un triángulo amoroso que capturó la atención de los televidentes. La actuación de Pedro en esta telenovela consolidó aún más su imagen como un artista integral, capaz de moverse con soltura tanto en la música como en la pantalla. En 1994, Pedro Fernández lanzó uno de los discos más importantes de su carrera, Mi forma de sentir. Este álbum marcó su verdadero regreso triunfal. Con esta producción, Pedro no solo recuperó la popularidad que había tenido desde niño, sino que también expandió su fama por todo el continente americano y Europa. El álbum alcanzó disco de platino en México y doble platino en Estados Unidos, Venezuela, Chile y gran parte de Centroamérica. Mi forma de sentir, el tema que daba título al álbum, fue todo un fenómeno. Su fusión de música ranchera con sonidos más modernos, como teclados y arreglos actualizados, permitió que la música vernácula juvenil tuviera un espacio en la radio comercial. Entre los otros temas que contenía el disco destacaban Choriza, Crazy, Release Me, Los recuerdos de tu amor loco y Si te vas. Este último tema, escrito por Pedro, sería posteriormente interpretado por Marc Anthony y Margarita la diosa de la cumbia, logrando gran éxito en sus versiones respectivas. Pedro no solo consolidaba su carrera como cantante, sino también como compositor de gran sensibilidad. En 1995, lanzó otro álbum que fortaleció aún más su estatus internacional, Pedro Fernández, un trabajo que le valió nuevos discos de oro y platino en varios países. En este disco, Pedro interpretó La mujer que amas, tema de la película Don Juan de Marco. Incluso Bryan Adams, compositor de la canción original, felicitó personalmente a Pedro por su versión en español, destacando su emotividad y calidad vocal. Otros temas destacados de este álbum fueron Novillero, Quién y El Sinaloense, todos ejecutados con maestría y pasión. Pedro Fernández no solo estaba de vuelta, sino que también estaba en su mejor momento artístico, con un estilo que combinaba la tradición de la música mexicana con un enfoque fresco y renovado. Su capacidad para mantenerse fiel a sus raíces, mientras evolucionaba de acuerdo a los nuevos tiempos, fue clave para su permanencia en la cima. En 1996, Pedro Fernández decidió dar un paso importante en su carrera artística, lanzar un disco que reuniera parte de sus éxitos anteriores y algunas canciones inéditas. Este proyecto llevó por título Deseos y Delirios, una producción que representó un resumen de su evolución musical hasta ese momento. En este álbum, Pedro reinterpretó temas de su repertorio clásico de música ranchera, entre ellos 3 años, Si tú supieras y Virgen India. Cada interpretación fue cuidada y emotiva, reafirmando el amor de Pedro por sus raíces mexicanas. Pero su ambición no se detuvo ahí. En 1997, Pedro Fernández decidió rendir homenaje a uno de los más grandes compositores de México, José Alfredo Jiménez.
El resultado fue el álbum tributo a José Alfredo Jiménez, un proyecto que se convirtió en un verdadero orgullo, tanto para Pedro como para sus seguidores. En este material, Pedro se adentró en el universo musical de José Alfredo, interpretando algunos de sus temas más emblemáticos como Despacito, Tú y las nubes, Un mundo raro, Si nos dejan, Cuando sale la luna, El último trago, Ella y Caminos de Guanajuato. Este tributo no solo fue un homenaje sentido, sino también una muestra del profundo respeto y admiración que Pedro sentía por el legado de José Alfredo Jiménez. El álbum fue muy bien recibido por la crítica y el público, fortaleciendo la imagen de Pedro como un digno heredero de la tradición ranchera mexicana. En 1998, Pedro lanzó uno de los discos más representativos de su carrera, El Aventurero. Este material no solo consolidó su éxito musical, sino que también terminó por definir su imagen pública como el aventurero de América. La canción principal, El Aventurero, rápidamente se convirtió en un himno en sus conciertos, coreado por miles de seguidores en cada presentación. Pero este álbum no solo incluía ese tema icónico. También presentaba canciones como Me quedé con las ganas, Sin verte yo, Lluvia de plata y Así es un mexicano. Cada tema reforzaba el carácter alegre, apasionado y orgullosamente mexicano de Pedro, conectando de manera profunda con su público. La popularidad del aventurero fue tan grande que Pedro moldeó sus shows alrededor de este concepto, ofreciendo presentaciones llenas de energía, colorido y celebración de las tradiciones nacionales. Su presencia escénica, carisma y dominio del escenario lo llevaron a ser reconocido no solo como un cantante, sino también como un verdadero showman. En 1999, Pedro Fernández lanzó el álbum Hoy Aplausos Todos, una recopilación de sus temas más románticos. Este disco sirvió para reforzar su faceta de baladista y fue también una forma de celebrar su participación en la telenovela Laberinto de Pasión. La combinación de su éxito musical y su creciente popularidad en televisión consolidaron aún más su lugar como uno de los artistas más versátiles y queridos de México. Al iniciar el nuevo milenio, mientras muchos temían el llamado fin del mundo con la llegada del año 2000, Pedro Fernández demostraba que su carrera no tenía freno. En ese año, lanzó un disco que incluía temas como Si te vienen a contar, Cositas malas de mí y especialmente Yo no fui. Esta última canción, originalmente interpretada por su ídolo Pedro Infante, fue retomada por Pedro con un profundo respeto y una dosis de modernidad que la convirtió en una de sus cartas de presentación para las nuevas generaciones. Aunque Pedro sentía un gran respeto por la obra de Infante, su talento y carisma le permitieron apropiarse de la canción, haciéndola suya. Otros temas incluidos en ese álbum fueron Bésame Morenita, Una rosa para ti y a las mujeres que amé, esta última interpretada a dúo con Bertín Osborne, así como Sin tu amor, entre otros. Pedro Fernández, en ese momento, no solo era una figura consolidada en México, sino también un embajador de la música mexicana en toda América Latina. Su capacidad para navegar entre la música ranchera, el pop, las baladas románticas y los tributos a grandes figuras de la música lo convirtieron en un artista completo y multifacético, respetado tanto por el público como por la crítica. En el año 2002, Pedro Fernández dio un paso muy significativo en su carrera con el lanzamiento del álbum de Corazón. Este trabajo llegó en un momento clave para Pedro, pues Televisa comenzaba a confiarle la interpretación de temas principales para diversas telenovelas, abriéndole nuevas puertas dentro del medio televisivo, además de reafirmarlo como figura musical. Además, su voz fue elegida para interpretar el himno nacional mexicano en eventos de gran relevancia, como las peleas de boxeo de Julio César Chávez y Eric el Terrible Morales, así como en encuentros de la Selección Nacional de Fútbol de México, particularmente en duelos importantes contra Brasil. Estas presentaciones le dieron aún mayor visibilidad, no solo en México sino también a nivel internacional, resaltando su figura como un verdadero representante de la música y el orgullo nacional. El disco de Corazón incluyó canciones como El Toro y la Luna, La Otra, Papá de Domingo, interpretada junto a su hija Gemma,
en honor a los padres separados o divorciados, así como que murmuren, bienvenida, siete mares y quién será la que me quiera a mí. La portada del álbum fue una auténtica obra de arte, diseñada por el renombrado pintor Ocampo, aportando un toque distintivo que reforzaba la propuesta artística del proyecto. Este material fue un reflejo de su madurez artística y de su renovado compromiso con sus raíces mexicanas. En 2005, Pedro Fernández lanzó el álbum Escúchame, ya bajo el sello de Universal Music. Este disco marcó su plena consolidación dentro de una de las compañías discográficas más importantes del mundo. En Escúchame, Pedro entregó una colección de canciones que reflejaban no solo su evolución como cantante, sino también su profundo entendimiento de las emociones humanas. Entre los temas más destacados se encontraban Como quieres que te olvide, Escúchame, Me encantas, No pasa nada, Yo nací para cantar y eres toda una mujer. Cada canción fue interpretada con una pasión y una entrega que conquistaron al público, reafirmando su posición como uno de los intérpretes más queridos y respetados de la música mexicana. Su capacidad para transmitir emociones a través de su voz, combinada con su carisma natural, hizo que este disco se convirtiera en otro éxito más dentro de su impresionante trayectoria. En 2007, Pedro Fernández presentó Dime mi amor, un álbum que incluía uno de los temas más populares de su carrera reciente, Amiga por favor. Con esta canción, Pedro volvió a colocarse en la cúspide de la música regional mexicana, demostrando que su conexión con el público seguía siendo tan fuerte como siempre. Amiga por favor resonó profundamente entre los oyentes, convirtiéndose en un himno para quienes vivían amores imposibles o relaciones complicadas. Este éxito reafirmó su vigencia en una industria cada vez más competitiva, donde pocos artistas logran mantenerse relevantes durante tanto tiempo. A lo largo de su carrera, Pedro Fernández no solo ha sabido adaptarse a los cambios del mercado musical, sino que lo ha hecho sin renunciar a su esencia, algo que sus seguidores han sabido valorar profundamente. A lo largo de su trayectoria, Pedro Fernández ha demostrado ser no solo un intérprete excepcional, sino también un artista capaz de mantenerse vigente a través de los años, adaptándose sin perder su esencia. Un momento especialmente significativo llegó en una de las celebraciones más importantes de su carrera, el 30 aniversario del Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. Para conmemorar esta ocasión, Pedro preparó un espectáculo inolvidable en el que compartió escenario con el renombrado cantante español David Bisbal. Juntos interpretaron la canción Sana mi herida, un tema que, hasta ese momento, solo habían cantado en su colaboración en el programa Operación Triunfo España. Esta interpretación conjunta fue recibida con una ovación rotunda por parte del público, demostrando la química artística que existía entre ambos y la potencia emotiva de la canción. La presentación de Pedro y Bisbal en el Auditorio Nacional se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella celebración. Pero el evento no se limitó solo a esa colaboración. Pedro aprovechó para repasar los grandes éxitos de su carrera, interpretando temas como Que esto, que el otro, Déjenme llorar, Extraño tu mirar, una composición especial que marcó el debut como autora de su hija Karina Fernández y A donde se nos fue el amor, entre otros. Cada interpretación reafirmaba la conexión inquebrantable que Pedro mantenía con su público, una relación basada en la sinceridad, el amor por la música y el respeto mutuo. En 2009, Pedro Fernández lanzó el álbum Cartas para Mamá, una producción que nuevamente capturó la atención de sus seguidores. Sin embargo, el verdadero fenómeno de ese año llegó con su siguiente proyecto. Amarte a la antigua. Este álbum, el número 38 de su carrera, no solo consolidó su legado musical, sino que también marcó un punto de inflexión en su trayectoria. El tema Amarte a la antigua, que da título al disco, fue un rotundo éxito. La canción capturaba la esencia romántica que siempre había caracterizado a Pedro, pero con una madurez y una profundidad emocional que tocaban el alma de quien la escuchaba. Además de Amarte a la antigua, el álbum incluyó composiciones de su hija Karina, como Dile a las estrellas y No quiero olvidar,
piezas que Pedro interpretó con un sentimiento especial, transmitiendo todo el amor y el orgullo que sentía por el talento de su hija. El disco también presentó otros éxitos como Hasta que el dinero nos separe y Hay amor, temas que fueron utilizados como canciones principales en telenovelas de gran audiencia. En particular, Hasta que el dinero nos separe, telenovela en la que Pedro Fernández fue protagonista, marcó un momento crucial. No solo le permitió brillar como actor principal, sino que también reforzó su imagen como un artista integral, capaz de emocionar tanto en la música como en la pantalla. El álbum también incluyó incursiones en el género de banda, con temas como Ni con otro corazón y El cantante, demostrando su versatilidad y su capacidad de moverse con soltura entre distintos estilos sin perder su identidad. Con Amarte a la antigua, Pedro Fernández no solo conquistó nuevamente las listas de popularidad, sino que también reafirmó su estatus como uno de los grandes íconos de la música mexicana contemporánea. Su habilidad para reinventarse manteniendo intacta su esencia le permitió seguir conectando con nuevas generaciones, al mismo tiempo que mantenía la lealtad de su público de siempre. Después del enorme éxito que significó el álbum Amarte a la antigua y su participación protagónica en Hasta que el dinero nos separe, Pedro Fernández encontró nuevas oportunidades para seguir expandiendo su carrera, especialmente en el mundo de la televisión. En 2012, Televisa confirmó su participación en la telenovela Cachito de Cielo, donde Pedro co-guionó sobre temas religiosos. La actuación de Pedro fue ampliamente elogiada, demostrando su capacidad para adaptarse a géneros distintos sin perder su carisma característico. Su trabajo en Cachito de Cielo reafirmó su posición como una figura respetada tanto en la música como en la actuación. En 2014, Pedro Fernández volvió a ser convocado para un nuevo protagónico, esta vez en la telenovela Hasta el fin del mundo, donde compartió escenario con la actriz Marjorie de Sousa. La historia, centrada en el romance entre un piloto de carreras y una heredera de una empresa de chocolates, prometía ser otro éxito en su carrera televisiva. Sin embargo, durante el rodaje, surgieron rumores que hablaban de tensiones personales fuera del set. Se especuló que la relación cercana entre Pedro y Marjorie de Sousa provocó molestias en el entorno personal de Pedro, particularmente de parte de su esposa. Estos rumores, sumados a problemas de salud que el propio Pedro reconoció públicamente, llevaron a su salida de la producción el 27 de octubre de 2014. La noticia de su renuncia causó un gran revuelo mediático. Aunque Pedro fue discreto en sus declaraciones, se limitó a señalar que su decisión obedecía a cuestiones personales y de bienestar, priorizando su salud y su familia por encima de cualquier compromiso profesional. A pesar de las controversias, su profesionalismo quedó intacto y el cariño del público hacia él se mantuvo firme. Lejos de alejarse de los reflectores, en enero de 2015, Pedro Fernández fue anunciado como coach en el exitoso reality show La Voz Kids de Telemundo. Junto a figuras de gran popularidad como Natalia Jiménez y Daddy Yankee, Pedro asumió el reto de guiar y formar a jóvenes talentos de la música. Su participación en el programa fue un verdadero éxito. Su calidez, empatía y experiencia lo convirtieron en uno de los coaches más queridos tanto por los niños participantes como por la audiencia. La visibilidad que ganó gracias al reality coincidió con el lanzamiento de su tema Si tuviera que decirlo, el cual rápidamente se posicionó entre los primeros lugares de popularidad en el Top Latin Songs. Este sencillo demostró una vez más que, a pesar de los desafíos personales y los cambios en la industria, Pedro Fernández seguía siendo una fuerza vigente e influyente dentro de la música latina. Su habilidad para conectar con públicos de todas las edades, combinada con su respeto por las tradiciones y su incansable espíritu de renovación, reafirmaban su lugar como uno de los grandes íconos de la cultura popular mexicana. Pedro Fernández había atravesado escándalos, cambios de compañías discográficas, altibajos en la televisión, pero siempre lograba emerger más fuerte, respaldado por su talento genuino y su enorme conexión emocional con el público. Con una carrera que abarca más de 4 décadas, Pedro Fernández ha cosechado una impresionante cantidad de reconocimientos que reflejan su enorme impacto en la música y en el entretenimiento latinoamericano.
Entre sus mayores logros destaca el haber recibido 3 premios Grammy Latinos, un honor reservado para los artistas más influyentes de la industria. Estos galardones no solo premiaron su calidad vocal y su pasión interpretativa, sino también su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Cada premio fue el resultado de un trabajo constante, de un compromiso inquebrantable con su arte y de la autenticidad que siempre lo ha caracterizado. Lejos de conformarse, Pedro Fernández siguió desafiándose a sí mismo, explorando nuevos estilos, colaborando con otros artistas y manteniendo una presencia activa tanto en la música como en la televisión. Su carrera se distinguió no solo por el volumen de éxitos, sino también por su capacidad de adaptarse a las nuevas generaciones. En un mundo musical donde los géneros evolucionan rápidamente y las modas cambian en cuestión de meses, Pedro logró lo que pocos artistas han conseguido: mantenerse vigente y relevante para públicos de distintas edades. Su voz, inconfundible y llena de matices, siguió siendo un puente entre el pasado y el presente de la música mexicana. Cada interpretación de Pedro, ya fuera de un tema ranchero tradicional, una balada romántica o un éxito más reciente, estaba impregnada de una emoción genuina que lograba tocar el corazón de sus oyentes. Además de su faceta musical, su paso por telenovelas y reality shows como La Voz Kids permitió que nuevas generaciones lo conocieran y lo admiraran, descubriendo en él no solo al cantante icónico, sino también al mentor, al artista cercano y humano. La relación de Pedro Fernández con su familia también fue un aspecto fundamental en su vida y carrera. A lo largo de los años, ha compartido públicamente su orgullo por sus hijas, especialmente por Karina Fernández, quien heredó el amor por la música y se abrió paso como compositora, aportando una nueva dimensión al legado de la familia Fernández. El vínculo entre padre e hija, evidente en las colaboraciones musicales y en el respeto mutuo que demuestran, se convirtió en un reflejo del compromiso de Pedro con los valores familiares y con la transmisión de su amor por el arte a las nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, Pedro ha adoptado una postura más reflexiva sobre su trayectoria. En diversas entrevistas ha manifestado su satisfacción por lo logrado, su agradecimiento al público que lo ha acompañado durante tantos años y su deseo de seguir creando música mientras su voz y su corazón se lo permitan. Aunque ha experimentado altos y bajos, Pedro Fernández ha sabido mantenerse fiel a sí mismo, sorteando las pruebas de la vida pública con dignidad y fortaleza. Hoy en día, su nombre evoca no solo canciones memorables o escenas de telenovelas exitosas, sino también una historia de esfuerzo, pasión y amor profundo por México y su cultura. Pedro representa un símbolo de perseverancia, talento y carisma, cualidades que lo han convertido en una leyenda viva. Su legado continúa inspirando a jóvenes artistas y a fanáticos de todas las edades, recordándonos que la grandeza se forja a través de la autenticidad, el trabajo constante y el amor por lo que uno hace. Hoy, Pedro Fernández se erige como uno de los grandes pilares de la música y el entretenimiento latinoamericano. Su historia no es solo la de un niño prodigio que conquistó corazones con la niña de la mochila azul, sino también la de un hombre que, a base de esfuerzo, pasión y autenticidad, ha construido una trayectoria que trasciende generaciones. La música ranchera, un género profundamente arraigado en la identidad mexicana, encontró en Pedro no solo a un digno representante, sino a un renovador que supo traer nuevos matices y sensibilidad a una tradición centenaria. Con su voz inconfundible y su estilo genuino, logró hacer suya la música de ayer y proyectarla hacia el público del mañana. La conexión que Pedro Fernández mantiene con su público es única. Es más que un vínculo de artista-seguidor, es una relación de afecto mutuo, construida a lo largo de décadas de sinceridad en el escenario y fuera de él. En cada concierto, en cada entrevista, en cada interpretación, Pedro demuestra que el respeto y la entrega son las bases que han sostenido su éxito. El paso del tiempo, lejos de opacar su estrella, ha añadido a su figura una dimensión aún más respetada y admirada. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta impresionante ver todo lo que Pedro ha logrado. Marca de verificación gruesa: más de 40 álbumes de estudio. Marca de verificación gruesa: decenas de telenovelas y películas. Marca de verificación gruesa: premios Grammy Latinos.
marca de verificación gruesa, reconocimientos por parte de las máximas instituciones culturales de México y América Latina. Pero más allá de los números, Pedro Fernández ha dejado algo mucho más valioso, un legado de amor por la música mexicana, de orgullo por las raíces y de respeto por el público. Su influencia se puede sentir en las nuevas generaciones de cantantes que buscan en él un ejemplo de profesionalismo y pasión auténtica. Y para quienes crecieron escuchándolo, Pedro representa una parte entrañable de su propia historia personal. Es el eco de las fiestas familiares, de los primeros amores, de las despedidas y los reencuentros. Es, en muchos sentidos, la banda sonora de una vida. Mientras continúa activo, Pedro también se da el tiempo para reflexionar sobre su recorrido y para preparar su retiro paulatino de los escenarios, un proceso que no significa un adiós definitivo, sino más bien una transición hacia una etapa de celebración de su legado. En cada nota que canta, en cada historia que cuenta, Pedro Fernández nos recuerda que el verdadero arte no tiene fecha de caducidad. Marco Antonio Solís, conocido cariñosamente como el Buki, debe su apodo a los primeros años de su carrera musical en los años 70, cuando formaba parte de la agrupación Los Bukis, fundada junto a sus primos. Desde una edad muy temprana, Marco Antonio demostró un talento excepcional para la música, comenzando su recorrido artístico a los 11 años. Su entrega y pasión lo llevaron a alcanzar logros impresionantes, como convertirse en el primer artista latino en abarrotar 4 de los recintos más emblemáticos, consolidando su nombre en la historia de la música latina. Sin embargo, a pesar de su enorme éxito y reconocimiento mundial, existen episodios de su vida personal que han permanecido poco conocidos, incluyendo tragedias que dejaron una profunda huella en su trayectoria artística. De hecho, uno de sus temas más emblemáticos nació como resultado directo de un episodio sumamente doloroso en su vida. ¿Te gustaría conocer los secretos detrás de su leyenda? Acompáñanos mientras exploramos los capítulos más reveladores de Marco Antonio Solís, quien a sus 64 años ha comenzado a abrir las puertas de su historia más íntima. Nacido en el apacible municipio de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, México, Marco Antonio creció en un hogar sencillo pero lleno de amor. Desde muy pequeño, su inclinación hacia la música fue evidente, una herencia de su padre, quien, aunque nunca fue reconocido como artista, poseía una voz cautivadora que dejó una marca imborrable en su hijo. Durante su infancia, Marco soñaba con estudiar música de manera formal en la ciudad de Morelia, pero las limitaciones económicas y otros obstáculos familiares le impidieron seguir esa vía. A pesar de ello, su amor por la música jamás flaqueó. En un momento crucial de su niñez, solicitó a su familia un regalo especial, una guitarra. Ese instrumento sencillo se convirtió en la chispa que encendería su extraordinario viaje musical. En sus primeros años, la dedicación de Marco hacia la música despertó cierta inquietud en su padre, quien veía con preocupación el profundo compromiso que mostraba su hijo de apenas 10 años. Consideraba inusual que un niño mostrara tanta pasión por el arte y temía que esto pudiera afectar su bienestar emocional. Sin embargo, el destino ya había trazado un camino para Marco Antonio. Poco tiempo después, se unió a su primo, quien asumió el rol de solista, y juntos formaron un dúo llamado simplemente Solís. Su talento no tardó en llamar la atención en su ciudad natal, donde aún hoy los vecinos recuerdan con cariño las primeras actuaciones de estos jóvenes artistas. La evolución del dúo fue rápida, primero se llamaron los Solís, y más adelante, los hermanos Solís. Su música comenzó a resonar más allá de Ario de Rosales, conquistando también a localidades cercanas. Su popularidad creció tanto que incluso captaron la atención del entonces presidente de México, quien les ofreció una beca para estudiar música en la capital del país. Sin embargo, esta oportunidad dorada también trajo consigo el temor maternal. La madre de Marco Antonio, en un arranque de emoción, expresó: "No más me los llevan y pierdo a mi niño". Un sentimiento de amor y preocupación que reflejaba el profundo vínculo familiar y marcó un momento definitorio en la vida de Marco Antonio. A pesar de las adversidades, el joven nunca dejó que nada lo apartara de su sueño.
Cada obstáculo enfrentado en su juventud forjó la determinación que más adelante lo impulsaría a convertirse en una leyenda. En aquellos años de lucha y perseverancia, el grupo atravesó varias transformaciones de nombre antes de consolidar su identidad definitiva. La oportunidad de oro llegó cuando debutaron en televisión en el icónico programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Este espacio era conocido por catapultar a nuevos talentos al estrellato. Durante su presentación, Marco Antonio y su primo dejaron una impresión imborrable. Llegaron al programa con ropa modesta y calzando guaraches, un detalle que Raúl Velasco no dejó pasar, mencionándolo con una mezcla de admiración y ligera broma. Sin embargo, esta imagen de autenticidad y humildad, lejos de afectarlos, los acercó aún más al público. A pesar de las limitaciones económicas, su enorme talento brilló con fuerza sobre el escenario. Su voz, cargada de sentimiento, y su entrega total en cada interpretación conquistaron a los asistentes y televidentes por igual. Esta etapa inicial es un claro testimonio de que la pasión, la perseverancia y el talento genuino son capaces de superar cualquier barrera. Lo que comenzó como el sueño de un niño con una guitarra, pronto evolucionaría en una de las carreras más prolíficas y admiradas de la música latina. Para 1972, la pasión y dedicación de Marco Antonio Solís, junto a su primo Joel Solís, ya habían empezado a rendir frutos importantes. Su creciente popularidad en su región natal llamó la atención de Melody Records, una disquera relevante en esa época. Esta oportunidad marcaría un antes y un después en sus carreras. Bajo este sello, grabaron el álbum Jugando con las Estrellas, donde Marco Antonio ya mostraba destellos de su talento como compositor. Este primer esfuerzo discográfico reunió varias piezas originales, mostrando la sensibilidad y capacidad creativa que desde entonces lo distinguían. Sin embargo, pronto quedó claro que necesitaban algo más para alcanzar un verdadero impacto, una banda completa que pudiera expandir su sonido. Así, tras una intensa búsqueda de músicos que compartieran su visión artística, en 1975 lograron consolidar un grupo formal al que bautizaron como Los Bukis. Ese mismo año lanzaron su primer álbum como banda, Casas de Cartón, que incluía 2 composiciones originales de Marco Antonio. Desde sus inicios, el estilo de Los Bukis se caracterizó por su versatilidad, baladas románticas llenas de sentimiento, rancheras con arraigo tradicional, cumbias vibrantes y piezas de música regional mexicana. Este enfoque diverso les permitió conectar con públicos de diferentes edades y regiones. Para 1977, con una base de admiradores cada vez más sólida, Los Bukis lanzaron su segundo álbum, Te tuve y te perdí, ahora bajo el sello de Fanabazo Records. El disco, compuesto íntegramente por canciones de Marco Antonio, representó un avance crucial. La pieza que daba nombre al álbum se convirtió en un éxito inmediato, ganándose la atención tanto de críticos como de fanáticos y reafirmando a Los Bukis como una fuerza emergente en el panorama musical latino. Este éxito no solo cimentó la reputación del grupo, sino que también consolidó a Marco Antonio como un compositor brillante, capaz de capturar las emociones humanas con una sensibilidad única. Con este impulso, en 1978 presentaron su tercer álbum de estudio, Me siento solo, nuevamente bajo Fonovisa. Entre las canciones más destacadas se encontraban Me siento solo, La India y Las Cercas, temas que rápidamente se ganaron el cariño del público y reafirmaron el crecimiento musical del grupo. Cada producción representaba un paso adelante en su evolución artística. Para 1979, Los Bukis lanzaron su cuarto álbum, que incluyó canciones memorables como Triste Imaginar y Los Plebeyos. Estas piezas, además de su aceptación popular, evidenciaban un refinamiento en la producción musical y una madurez en el sonido de la banda. Al llegar 1980, el nombre de Los Bukis ya resonaba con fuerza a nivel nacional. Su quinto álbum, Luna de Miel, los catapultó aún más alto. Con éxitos como Estabas tan linda, Un poquito y Si tú quisieras, el grupo reafirmó su capacidad para llegar al corazón de miles de oyentes. Ese mismo año, en el plano personal, Marco Antonio conoció a Marisela,
una joven cantante méxico-americana que apenas comenzaba su carrera. Aunque su relación sentimental se hizo pública, la diferencia de edad entre ellos generó cierta controversia, ya que Marisela era menor de edad en aquel momento. Al mismo tiempo, Marco Antonio contrajo matrimonio con Beatriz Adriana, reconocida actriz y cantante mexicana. Fruto de esta unión nació su hija, Beatriz Adriana Solís. Además, Marco Antonio adoptó con amor al hijo de Beatriz de una relación anterior, Leonardo Martínez, a quien trató como propio. Sin embargo, la felicidad familiar sería ensombrecida años después por una tragedia que marcaría profundamente su vida. Durante estos primeros años de éxito, Marco Antonio no solo se destacó como vocalista y compositor, sino también como un líder natural dentro de los Bukis. Su visión artística, su constancia y su sensibilidad emocional fueron fundamentales para definir el sonido y la identidad del grupo. Cada disco, cada presentación en vivo y cada nuevo sencillo afianzaban su lugar como una de las bandas más importantes de la música latina. Su capacidad para escribir letras que hablaban de amor, desamor, esperanza y nostalgia permitió a los Bukis conectar de forma profunda con su audiencia, creando un vínculo que, décadas después, seguiría intacto. La historia de Marco Antonio Solís y los Bukis estaba apenas comenzando. Lo que en su infancia parecía un sueño lejano, ahora era una realidad vibrante, cargada de emociones, música y una creciente influencia en la cultura popular mexicana y latinoamericana. En medio del éxito arrollador de los Bukis, Marco Antonio Solís vivió una tragedia que dejó una marca imborrable en su vida personal y artística. En el año 2000, su hijo adoptivo Leonardo Martínez, fruto de la anterior relación de Beatriz Adriana, fue secuestrado mientras viajaba a Tijuana junto a su amigo Aquiles Vergis. La familia, desesperada, realizó todos los esfuerzos posibles para lograr su liberación, incluyendo la negociación de un rescate de $800,000. Marco Antonio, que en ese momento se encontraba de gira en Europa, intentó intervenir personalmente. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el destino fue implacable, Leonardo y Aquiles fueron brutalmente asesinados. Este doloroso suceso impactó no solo a Marco Antonio y su familia, sino también a toda una generación que acompañaba su música y sentía su alegría. El dolor de aquella pérdida se reflejó intensamente en su obra. De esta experiencia surgió una de las canciones más conmovedoras de su repertorio, Si no te hubieras ido. Lejos de ser una simple balada de desamor, el tema se convirtió en un homenaje personal, una profunda manifestación de duelo y un grito silencioso de amor eterno. Si no te hubieras ido no solo conectó con quienes han vivido una pérdida, sino que consolidó a Marco Antonio como un compositor capaz de transformar su dolor en arte, acercándose aún más al corazón de su público. Mientras su vida personal enfrentaba este golpe devastador, su carrera artística continuaba su ascenso. En 1988, los Bukis lanzaron su 10º álbum de estudio, Si me recuerdas. El álbum incluyó varios temas que se convirtieron en clásicos instantáneos, como Y ahora te vas, Tus mentiras y Cómo fui a enamorarme de ti. Cada canción resonaba con una carga emocional especial, probablemente influenciada por las vivencias personales que Marco Antonio estaba atravesando. Su habilidad para componer temas cargados de sinceridad y sentimiento era innegable. Ese mismo año, Marco Antonio Solís enfrentó otro gran reto profesional. Fue invitado a producir un álbum para la legendaria cantante Rocío Dúrcal, después de que ella rompiera su colaboración con Juan Gabriel, una de las más exitosas en la historia de la música ranchera. Aceptar esta propuesta representaba un desafío enorme. Las comparaciones serían inevitables y la presión por igualar o superar el éxito anterior era inmensa. En entrevistas posteriores, Marco Antonio confesó que sentía temor de no estar a la altura, consciente del riesgo que corría su reputación si el proyecto no alcanzaba las expectativas. A pesar de sus temores, su trabajo superó todas las predicciones. El álbum producido alcanzó el primer lugar en la lista Hot Latin Music de Billboard, donde se mantuvo durante 10 semanas consecutivas.
El impacto fue tan grande que revitalizó la carrera de Rocío Dúrcal y reafirmó a Marco Antonio como un productor de altísimo nivel. Canciones como ¿Qué esperabas de mí?, Por tanto amor, Como me duele perder tu amor, Bonita y Ya te olvidé dominaron las listas de popularidad, otorgándole a Solís múltiples premios y discos de oro y platino en México, Estados Unidos y América del Sur. El éxito fue tan notable que incluso Juan Gabriel, a pesar de la inevitable comparación, reaccionó con respeto y dignidad ante el logro de Marco Antonio. Este momento fue decisivo, ya no era solo el líder de los Bukis o un talentoso compositor, era un creador integral, capaz de triunfar en cualquier faceta de la música latina. Pese a la tragedia que ensombrecía su vida personal, Marco Antonio continuaba demostrando que, incluso en medio del dolor más profundo, el arte y la pasión podían abrir caminos hacia la esperanza. Tras años de éxitos ininterrumpidos con los Bukis, el grupo decidió poner fin a su historia en un emotivo concierto de despedida realizado el 18 de mayo de 1996 en Guadalajara, México. Este evento, cargado de nostalgia, no solo marcó el cierre de una etapa gloriosa, sino que también dejó claro que el vínculo entre la banda y su público sería eterno. Para Marco Antonio Solís, esta despedida representaba más que el fin de un ciclo, era el inicio de un camino personal que lo llevaría aún más lejos. Ese mismo año, el 24 de julio, lanzó su primer álbum como solista, titulado En pleno vuelo. El impacto fue inmediato, vendió más de 500,000 de copias en su primera semana, consolidándose en las listas de popularidad en México, América Latina y Estados Unidos. Con este nuevo proyecto, Marco Antonio demostró que su talento trascendía el nombre de los Bukis. Su voz, su pluma y su sensibilidad emocional seguían conquistando corazones, ahora bajo su propio nombre. En 1997, reafirmó su lugar como solista de élite con su segundo álbum, simplemente titulado Marco Antonio Solís. De este disco surgió el sencillo Bendita tu luz, que se mantuvo en el primer lugar de popularidad en Estados Unidos durante más de 25 semanas consecutivas. Este éxito no solo confirmó que su carrera en solitario sería igual de brillante, sino que mostró su habilidad para evolucionar manteniendo la esencia que había enamorado a su público desde el inicio. En 1999, presentó su tercer trabajo, Sueños Volumen 1, también conocido como Piezas de mi alma. Temas como Te quiero más rápidamente se posicionaron entre los favoritos del público, reafirmando su reputación como uno de los mejores compositores e intérpretes de la música latina. El álbum fue reconocido con 2 Billboard Awards y obtuvo una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum del Año, reafirmando que su éxito no era una coincidencia, sino el resultado de una trayectoria sólida y auténtica. En 2001, Marco Antonio lanzó El alma del silencio, un álbum que exploró temas más introspectivos y sentimentales. Canciones como Donde estará mi primavera, Volveré y Te quiero más capturaron la esencia de su estilo melódico y profundo. 3 años después, en 2004, presentó Trozos de mi alma, Volumen 2, un disco que demostró que, a pesar del paso del tiempo, su capacidad para conmover seguía intacta. Sencillos como Lo más bonito de mi vida y Te necesito aquí resonaron con fuerza, consolidando su lugar como uno de los artistas más queridos de su generación. En 2007, llegó La misma gran ilusión, donde exploró una madurez artística evidente. Canciones como El perdón y tu amor o tu desprecio reflejaban una profundidad emocional que solo los años y las experiencias de vida podían otorgar. En 2010, lanzó El secreto de tu amor, cuyo tema principal se convirtió rápidamente en un nuevo clásico dentro de su repertorio. Este trabajo reafirmó que su evolución no había diluido su esencia, sino que la había enriquecido. En 2011, Marco Antonio Solís fue reconocido como Artista de la Década en los Latin Billboard Awards, un galardón que celebraba más de 30 años de carrera impecable y la constancia de su presencia en las listas de popularidad. Ese mismo año recibió otros reconocimientos importantes, como el premio ASCAP en Beverly Hills y el galardón como Mejor Artista Grupero en los premios Lo Nuestro, celebrados en Miami.
Además, participó en una gira histórica titulada Los Tres Grandes, junto a Joan Sebastián y Alejandro Fernández. Este evento reunió a más de 100.000 fanáticos en diversas ciudades de Estados Unidos, consolidándose como una de las giras más memorables en la historia de la música mexicana. Durante todos estos años, Marco Antonio no solo mantuvo su vigencia, sino que también expandió su legado a nuevas generaciones, demostrando que su música, su voz y su mensaje son atemporales. La capacidad de Marco Antonio para evolucionar, conectar con sus emociones más profundas y reflejarlas en su arte, fue clave para mantenerlo en la cima en una industria que cambia constantemente. El 22 de octubre de 2013, Marco Antonio Solís lanzó Gracias por estar aquí, un álbum que debutó en el primer lugar de la lista de álbumes latinos de Billboard. Este lanzamiento no solo reafirmó su relevancia artística, sino que también representó un agradecimiento a su público, ese mismo público que lo había acompañado a lo largo de tantas etapas de su vida y su carrera. Ese año, también formó parte de la tercera temporada de La Voz México, como coach junto a grandes figuras como Wisin y Yandel, David Bisbal y Alejandra Guzmán. Su participación permitió acercar su música y su experiencia a nuevas generaciones, mostrando no solo su calidad como artista, sino también su calidad humana. En 2017, Marco Antonio dio un salto al cine animado al participar en la exitosa película de Disney Pixar, Coco. Ahí prestó su voz al personaje de Ernesto de la Cruz, uno de los protagonistas de esta historia profundamente conectada con la cultura mexicana. La cinta ganó 2 premios Oscar y consolidó aún más la presencia de Marco Antonio en nuevos escenarios culturales. Un año más tarde, en 2018, fue homenajeado con el álbum tributo Todos Somos Más, en el que diversos artistas reinterpretaron sus grandes éxitos, reconociendo su enorme impacto en la música latina contemporánea. Ese mismo año, brilló en el Festival Nacional de Peñas de Villa María en Argentina, reafirmando su conexión emocional con el público sudamericano. En 2019, regresó al legendario Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, participando por 5ª vez como artista invitado. Su presentación, emotiva y vibrante, fue uno de los momentos más recordados del evento. Un instante especialmente conmovedor fue su interpretación de Donde estará mi primavera junto a sus hijas Marley y Allison, quienes han comenzado a seguir sus pasos en la música. El festival lo reconoció con las Gaviotas de Plata y de Oro, y le otorgó el título honorífico de visitante ilustre de Viña del Mar, junto con las llaves de la ciudad. Un reconocimiento que solo unos pocos artistas extranjeros han recibido y que reafirma su legado cultural. Durante la pandemia global de 2020, Marco Antonio adaptó su conexión con el público a través de conciertos virtuales como Serenata a las Madres Más Encantadoras y Bohemia en Pandemia. Aprovechó también esta etapa para compartir momentos íntimos de fe y música junto a sus hijas en el evento Mañanitas a la Virgen, demostrando que su esencia, tanto en México como en Estados Unidos, fue un fenómeno de nostalgia y celebración que reafirmó la inmortalidad de su música. Además, junto con la agrupación, lanzaron un tema promocional para apoyar a la selección mexicana de fútbol rumbo al Mundial de Qatar 2022, uniendo música, pasión y deporte en un solo proyecto. En 2022, su carrera alcanzó uno de sus máximos reconocimientos, fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en los Latin Grammy Awards. Este galardón, entregado por el renombrado productor Emilio Estefan, reconoció no solo su trayectoria artística, sino también su impacto social y cultural en la música latina. En 2023, Marco Antonio celebró sus 45 años de trayectoria con la gira mundial Eternamente Agradecido, donde repasó todos sus éxitos y mostró que su pasión por la música sigue tan viva como el primer día. Ese mismo año lanzó su documental Marco Antonio Solís, El Buki, disponible en Amazon Prime Video. Este proyecto íntimo permitió al público conocer más de cerca al hombre detrás del artista, sus luchas, sus triunfos, su familia, y sobre todo, su amor incondicional por la música. Hoy, Marco Antonio Solís es mucho más que una estrella, es un símbolo de perseverancia, amor y autenticidad.
Su legado no solo se mide en premios o ventas de discos, sino en la manera en que ha tocado millones de vidas a lo largo de más de 4 décadas de trayectoria. Su historia nos recuerda que, a pesar de las tragedias, los desafíos y las transformaciones del mundo, la verdadera grandeza radica en mantenerse fiel a uno mismo, amar profundamente lo que se hace y seguir inspirando a los demás. Marco Antonio Solís sigue caminando, siempre de la mano de su música, su familia y su fe. Y mientras haya corazones dispuestos a soñar, su voz seguirá resonando, eternamente agradecida con la vida y con su público. Su voz seguirá sonando en plazas, radios, escenarios y corazones, porque su esencia está ligada a algo mucho más grande que la fama, está anclada en la memoria colectiva de un pueblo que lo vio crecer, que lo abrazó como a uno de los suyos, y que lo celebrará por siempre. Pedro Fernández no es solo un cantante, un actor o un ídolo. Es un testimonio viviente de cómo la pasión, la disciplina y el amor profundo por la cultura mexicana pueden construir un legado eterno. Y ese legado, como sus canciones más queridas, seguirá resonando. Amarte a la antigua, sí, pero también amarte para siempre.